This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Gobierno local ta considera para permitía el firecrackers na syudad. Tráfico na pueblo mas sinti mientras ta aproxima mes de Pascua. DepEd nega que no hay mas K-12 program na otro año. Slow protection na eskwela elementaria de Buenacapuk, Barangay Lanzones, Yaman collapse. Katsuwa ya honra con mga hombre durante el International Men's Day. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna, ESL Dateline Zamboanga. El gobierno local ta considera para permitía el uso del mga reventador o firecrackers na ciudad para na entrada del Año Nuevo. Aquí el report de Marifita Mayo. Después el largo tiempo que prohibí con el uso y vendida del mga firecrackers aquí na ciudad, el concejal Benjamin Gingona IV ya habla que ta considera ya ahora el alcalde Kimer Olaso para permitir con el vendida del firecrackers na ciudad. Ya revela con este si Gingona durante el regular sesión del Consejo Local este día, noviembre 17. Según con Gingona, el lugar ta considera el alcalde donde puede vender firecrackers amo el Cabaluay, Cabatangan y Ayala. Importante según que lejos na mga caserías el lugar donde hay vende con el mga firecrackers. In Davao, when we attended the BMP Iaga Business Council, I was with the mayor and we briefly discussed about the firecracker ordinance. I got a text from our licensing officer, Sir Benji Barredo, inquiring also whether what is the direction of the city government as far as the firecrackers policy is concerned. Upon discussion with the mayor, the direction now, Madam Chair and my dear colleagues, is to already allow firecrackers to be sold in the city, provided that there will only be 3 designated areas where we can sell. One is he mentioned about the road in Cabaluay, Kal Highway, Kal Noy Mga Casa. Another one in Cabatangan and another one in Ayala. Aumento pa di Gingona kaya dirihiya el alcalde Olaso na City Legal Office para amenda con el Firecrackers Ordinance del Ciudad. Cita acordaya principia prohibí con el Firecrackers y Pyrotecnico na Ciudad después el Zamboanga Siege del año 2013 por el razón del seguridad. Si Gingona amo el autor de este ordinanza. Ya pasa el cuantos años, ya propone el antes Consel Jimmy Villaflores para amenda con este ordinanza. Na amended ordinance, ya permitía con el usada y vendida del pirotécnico na ciudad con cuantos mga reglamentos. Pero ta continúa está prohibido el uso y vendida del firecrackers. Pero ahora quería el alcalde Olaso que permitía el vendida y uso del firecrackers na ciudad. He instructed the City Legal Office to come up with the amendment, Madam Chair, for the information of the body. Mientras tanto, el vicealcalde María Isabel Climacoy habla que hay esperelang sila si cosa el rekomendasyon del City Legal Office acerca con este asunto. Pero asigun con él, hindi siempre debe olvidar el peligro del uso y vendida del firecrackers na publiko. Él según personalmente ya puede mirar cuántos mga vida él ya perde por causa na firecrackers. Cita acorda tiempo de la administración del antes alcalde Climaco cuando yaman ban totalmente con el uso y vendida del firecrackers y pirotécnico na ciudad después el Zamboanga Siege del año 2013.
For the purposes of the legislation, in terms of, in aid of legislation, we will have to await the recommendation of the city legal as to the mechanics on the fireworks and firecrackers in Zamboanga City. But let us not also forget the damage it has caused and the loss of the lives of innocent individuals and families, of which I witnessed. I think there have been 2 or 3 instances already of firework disasters in the city of Zamboanga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Bienta Cintia ahora mga motorista kunalmas na pinapesaw trafiko para del centro del pueblo mientras na aproxima el mes de Pascua. Desde el Tumaga Putik Highway para Alina Intersection del San Jose Gusu. Maski alas 9 del noche pa, bien largo el pila del vehículo ta entra y sale na pueblo, manada del estaba o manada dila, estaba na mag-establecimiento na pueblo. Así na autoridad que maski na paeste, afretao el tráfico apenas larga el mga bonus del mga empleyado de gobierno hasta na privado. El Departamento de Educación o DepEd tanega que no hay más el K-12 program na otro año. Aquí el detalles na report ni Marites Espartero. Ya aclara el Departamento de Educación o DepEd acerca ng bagataman kalayat post na social media este matiempo, donde taabla no grade 11 and 12 per school year 2026 to 2027. Asigun con Dr. Victoria Mangasar, el jefe del Curriculum Implementation Division del ahensya, hindi verdad o fake news el cosa magapost na social media acerca con este asunto. El cosa el verdad na preparaya según el ahensya este matiempo con el Enhanced Senior High School Program na todo mag-eskuelas publikas bajo na departamento. Donde tiene magakambyo para el mas queda pa se llama upgraded el curriculum. Kaya lang kita aklara, asi klaro kung el di atun mga mayores, pati todo ken concern por causa gani di ese del senior high school, hindi, si fake news ese. Actualmente, ta prepara gani kita ara kung kasi yata lama kita enhanced senior high school program na todo na entero di atun mga public schools na del DepEd. So tiyan kita mga kambyo, tiyan kita mga kosa ya arigla ya kumpone based on mga kosa mga necesidades no para akel abla kita para keda more updated na el curriculum pero nuay ese hindi kita taabla man abolish kunel Posible asigon niya tiyan misinformation por causa ng mga senior high school na mga universidad kay amo STL mandaya para o man-stop con el implementasyon del programa. Sita acorda, por causa na implementasyon del senior high school, mucho mga maestro y maestra tain siya na first year and second year college, elya perde trabaho por causa entra al senior high school. Por eso, el mga eskwela de kolehiyo o universidad de publiko ya ofrece el senior high school para el mga maestro y maestra amo lang siyempre el insinya. Igual na Zamboanga Peninsula Polytechnic State University o ZIPSU, ina Western Mindanao State University o WEMSU. Pero na otro anyo, solamente el mga senior high school ya lang na mga eskwela's publikas ina mga pribado eskwela chene, mientras na mga universidad na mas o man abolish siya con este. Misinformasyon, baka po kausa, el di atun ba nga, state colleges and universities, amo el man-stop, el implementation, kay dali sa sila, devolve si sila kanaton, todo aura na, devolve na DepEd na mga public schools. So sila, actually, discontinue sila el senior high school program na mga state colleges and universities, kasi tiyan namin si ele, na por causa del subsidy pati del kuandi ilang del taarigla sila ara ul di atun offering ta for the two por causa del implementasyon gani DS yate ni kita cambio na state colleges and universities especialmente kun mga maestra so na kolehiyo kaya ya para kita el first year college because yan extend el mga estudyante so aura hindi ay discontinua, no? Continua kat syempre el senior high school program, but aura na mga mayoriya gayot
LD ato niya lang mga public schools, public schools, senior high schools, and private schools, senior high schools. Además, asegun kumanga sir este año, taconducía el pilot testing del Enhanced Senior High School y na otro año, todo asegun na entero país el implementaya con este. El Enhanced Senior High School program, si antes tiene 4 magastrans y se parto pa el academic, ahora el queday lang este 2 bilog, el academic y el talyamat textbook. Aquí también tiene mga subject sa akaba maingwa o sa man merge para hindi pesaw o overloaded el mga estudyante. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman timpak o yaman collapse el slope protection del Buena Capok Elementary School Alina Lanzones. Asigun ko la Kapitan de Lanzones Roselier Atilano que yaman collapse este slope protection durante el fuerte aguacero y experiencia el ulan o ya experiencia ulan por causa el tifuntino este mes de noviembre. Fuera que yaman collapse el slope protection, notable también magarrajadura. Y habla si Atilano, proyecto este del City Engineer's Office pero no hay asigun ele idea si quien el contractor de proyecto. Pero asigun con ele, ojalá puede componer enseguida el concierge e oficina con el slope protection para ver hindi más continua pa man collapse. La continua también según mantimpak el tierra donde ya hace el slope protection y ya queda este apiki na un school building de la escuela. Por el proyecto ya principia hace del noviembre pasado año, quiere decir man un año pa lang este proyecto pero destrozado ya. Kay Tamira yung ma'am, dili ko kilala sa mga estudyante hindi sila sa regla. Peligro kay sa eskwela. Ya honra el congresista del Distrito 1 Cachua con el mga hombre durante la celebración del International Men's Day na covered court del Santa Maria del Pasao Diaz. Asigun Cachua, importante también el papel del mga hombre na komunidad y sociedad, especialmente na un familia. El celebración tamanda asigun acorda el mucho responsabilidad del un hombre na komunidad y familia pero hindi tanto kanila ta puede reconocer. El mga hombre quien presente na mencionado celebrasyon y recibí mga regalo estaba con el congresista Cachua incluido mga appliances. El siguiente na mga noticias. Citywide blackout ayer. ¿Cuántos lugar ta experiencia siempre el firme brownout? No hay mal tiempo na pais. Camino na San Antonio sa Laan yaman timpak kita causa peligro. LTO ta komemora mga suseso de aksidente vehicular na kalsada. PSA ta kontinua man deliver mga national IDs este mga tiempo. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Get ready to indulge in pure chocolate bliss with Dunkin's Brigadeiro Munchkin Bundle. Enjoy 4 chocolatey munchkins and exclusive Beyond Wusok signature mag for just 249 pesos. Available from November 3 to November 18 only. Taste the chocolate craze and collect the charm. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Barkada Butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtindo na lang, ma'am. Thank you. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic.
PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Mangmoy! Oh, yung pinagawa ko ba, handa na? Ayos na ho, Mangmoy. Wow! Matutuwa yung makakakita ng mga to. Si Mangmoy! Mangmoy, ano po yan? Mga anak, ang sikreto sa sigla at lakas ng buhay. Ang 10 Commandments. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster. On December 5, Friday, 6 p.m. 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad seat or pay 200 pesos to get the VIP seat for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Citywide blackout ayer, pero kwantos mga lugar ta eksperyensya syempre firme blackout? At KL Dimio report.
ya queda bien disturbado el weekend del mga zamboangueños ayer aga después que bigla ya perde el servicio del kuryente del Samselco ayer. Na un aviso ya ase pasar Samselco na mga media outlets ayer aga. Ese galit tiene que ase na linya del National Grid Corporation of the Philippines o NGCP y un citywide blackout el ya sucede. Tabla na aviso, ya tiene unscheduled power interruption na 138 kV transmission line del NGCP i-afekta con el dos mga linya di ila del 69 kV lines el line 1 y line 2. Todo feeders del Samselco ya queda afectado na problema inuay kuryente pero ya bira otra vez el kuryente después el mediodía ayer. Pero a mediante el restoration, cuantos mga feeders na Costa Este como na Mercedes feeder para na Kulyanan, el apagasindi pa siyempre el kuryente ayer tarde hasta anoche. Por eso cuantos consumers el Tarabia por causa con el falta aviso kanila. Na aviso del Samselco anoche, sila taabla kita precura mga technical teams di ila, busca el problema na mga linya. Taprecura también sa LTV11, el lao del Samselco acerca mga reklamo del mga consumers acerca el problema ng mga linya del mas temprano. No hay más mal tiempo ahora adentro del Pilipinas o Philippine Area of Responsibility. Es el cosa, el buena noticia y dale el pag-asa este aga. Quiere decir, no hay mga tropical cyclones adentro del mismo par. Pero asegura pag-asa que dabas resyo también el presencia del Intertropical Convergence Zone na país o ITCZ. Y hay concentra este afecta na Visayas también Mindanao. Itali también el efecto del Northeast Monsoon. Este asegura eleva también ulan tiempo na diferentes partes del nasyon. Camino alina San Antonio Salaan, iya mantimpak ke iya kausa peligro ng mga biyahero. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Buenas tardes, mga idol, mga lalaki. Un residente del sitio San Antonio na barrio de Salaan, el yaman post na di su social media account el kondisyon del camino na di ila lugar. Visible el timpak del camino na 12 paraw porción del camino. Y expresa ele el sulingasa para del mga residentes del lugar quien firme tapasan na camino, especialmente akal mga talyeva benta igual con ele. Pirmio tapasa aquí, antes hindi pati Alcina di bien grande el quebradura. Pero ahora si mira ustedes, el quebradura ben jutay lang gayot. Kung pasa el rueda del truck, akal mga takarga benta, jutay lang yalang si el sobra. Kung arya pa pirmi el bandazo del ulan, ay quebraya at este camino, y ay salea también gayot afectado el mga vivientes de arriba, igual conmigo, un ventera y aquí pirmi tapasa todo el día. Base según di su observasyon, día mas día, ta queda mas ancho el timpak del camino y ta continua según queda visible el rajadura del camino. Y por causa con este, ta queda ya lang jutay el camino y más peligroso. Tapidi era na mga concern na oficina como el Barangay Council del Salaan para mira con este asunto antes pa man agrava el kondisyon del camino. Necesita mira con este, especialmente el di aton mga opisyales ani na barangay y el di aton tata de aquí na barangay, el barangay kapitan, si Cap Gado Octino, mira con este, si cosa bagayot pwede hacer con este camino aquí para hindi ya apekta el mga de arriba. Mientras tanto, ya visita kami na mismo lugar y ya puede mira con el actual kondisyon del camino. Ya precura kami man entrevista con el kapitan del Salaan, Delgado Faustino, pero no hay más si este conforma mandaman entrevista. Pero ya dale este un poco detalles acerca del incidente. Asigun con él, ya mantimpak el camino durante el bandazo del aguacero por causa na Typhoon Tino. Pero asigun con Faustino, ya reporte sila con este na oficina del ingeniero del syudad del pasaw semana, siendo proyecto este del gobierno lokal. Ya precura kami liyama con el ingeniero del syudad, Engineer Christopher Navarro, pero aparece on leave este na di su trabajo. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El Land Transportation Office ya conmemora con el programa del National Day of Remembrance. Este programa ya inicia para na magakien ya kada biktima de aksidente vehicular na interopais. Hindi lang este entendido para quien magaya kada biktima sino hasta del mga de estos familia. Asigun kuno el noche el jefe del Traffic Regulation Officer, el objeto de este amo para ase akorda con el mga motorista el seguridad na manejada na camino para lejos na disgrasya. Por eso el tema de este año amo el Journey to Zero, es decir, acorda el antes ya pasa y na presente acorda también el seguridad de manejada. Por eso ayer ya conduce ese programa na partisipasyon del mga personajes del LTO
Pulis y también mga Consejo de Barrio y otro más. Seguida del November 16, no, we commemorate el National Day of Remembrance for those victims of road crash. Not only the victims, but also their families and the survivor. Every year seguida annually se. What's the objective? El Team ARA is a journey to zero. That it means na remembering the past but safeguarding the future. Debe kita conduce el safeguard del manejada yato na caminos. El Philippine Statistics Authority o PSA ita continua man-deliver mga national ID este tiempo. Akil report di Marites Espartero. Ta continua siyempre man-deliver el Philippine Statistic Authority o PSA mga national ID sa man-return to sender o sa llama RTS sa Philippine Postal Office. Sita akorda, ya tiene mas de 20,000 mga RTS national IDs na ahensya, pero mas de 3,000 asegun mga national IDs card, elya pwede man-deliver na mga dueño. Mas de 6,000 pa también el para man-deliver pa este mga tiempo. From the 20,000 na kaya andases ka na muna, chiniki mga unclaimed ID. So kami na PSA, yan attempt kami 6,592 IDs to deliver po. As of now, ongoing lang syempre natin attempt naman deliver ulit. So chinya 3,495 cards successfully delivered ya gayon ng mga card holders. So tayo kanila ma'am, national ID. Na presente tiempo, ta continua pa siyempre el rehistrasyon para na mga national ID. Actualmente, lampas siya según na target de 100% elya po deristra. Amo lang, tiyaninway pa el ID card por kasay para el deste printing. For Zamboanga City, pwede kita man register is almost 100% yan ma'am. Na dato target, kasi kita, di ba kita nuevo census. So, ara pa lang na nuevo census ma'am, talya kita 99 point something ma'am na totally registered no. Amo kaya may pwede man proud na akin na Zamboanga City, kaya pwede kita man i-register more than 90% kasi 99 niya kita. Aquellos asigunay paliga mga national IDs, pwede anda visita na opisina del PSA, no baya unoy este na baga sila ma-return to sender. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas window na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Quiere el gobernador del Basilan, quiere ya que asegura normal la sitwasyon ng munisipyo del tipo-tipo para dahil mga gente hindi mas tiene miedo anda sa transaksyon na opisina del munisipyo. Anda na health centers, eskwela y abierto ya ang mga negosyo ng lugar. Es después que tiene amicable settlement na dos grupo del Nobyembre 7 na mismo Kapitolyo del Basilan, donde sila ta promete que descansaya el di la Feleja y dale lugar con la investigación y plantada de caso que tiene que hacer o que hace el polis para darle justicia ng muerte del Islamic teacher Alina Ciudad de la mitad del Octubre 21. El gobierno local del tipo-tipo y el concerne miembro del MILF ng Barangay Baguindan amoy firma el acuerdo después el cambiahan de tiro del Nobyembre 3.
While ongoing yung investigation, sabi namin dahil hindi naman totoo, hindi rin kayo gusto rin yun ng justice, mag-cooperate din naman sila mayor, yung mga tao nila. So, i-settle natin para ma-normalize lang ang tipo-tipo. So, yun na. Actually, after 3 days, napatawag ko naman pareho. Ya puede también man-intercept el personal del Philippine Navy desde el Western Mindanao Naval Command con el un lancha Alina Lamar del Basilan del pasado semana. Ese después que pa-encontra kanila mga imported smuggled sigarilyo que tiene valor de 2.8 million pesos. Insigires con este, yaman turnover ng Bureau of Customs para el propio disposición. El policía puede arrestar con una persona con 500 gramos de aligaw shabu alina barrio de Sinunok. Aquí el report de Emil Tuban. Polisya puede arrestar con una persona con 500 gramos de aligaw shabu alina barangay Sinunok en Anteaga. El personal del Regional Drug Enforcement Unit 9 junto con el otro agencia del polis ya conduci bypass operation alina Purukuan barangay Sinunok. Ia puede arrestar con si Toto Andy Susulan, 32 años, negociante de pescado y residente de Indanan, Sulu. El policía puede recubrir con el 5 paquetes de aligaw shabu, tiene pesadez de 500 gramos y tiene el valor na 3,400,000 de pesos. Ia puede también confiscar con el bypass money, el 249 pedazos de bogus sen y el 1,000 de pesos real sen ya pone adentro na plastic bag. El mga kumpiskaw items ya liba para na Regional Forensic Unit 9 para el qualitative y quantitative examinasyon. Con el suspetsya libal police para alina Police Station 8 na Sinunok para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía kuhin na akto con el 3 personas tahugatalang alin Santa Catalina del Sábado noche. El Station Drug Enforcement Unit del Station 11 ya conduci el kampanya kontra illegal juego alin Murga Drive, Santa Catalina. Ya resulta na aresto di Kana Bensar Perez, Muksan, Jomar Jamalud y si Al-Javir Kamlon. Kaniya perconfisca el 2 peso coins y el 280 pesos sen. Con el mga persona, yalibayan na stasyon del pulis. Police Station 11 necesita orden na mismo compound. Aquí otra vez tabira si Emil Tuban. El Police Station 11 necesita seguir el house rules de la estación para tener arreglo durante el día duty y mira el parking area del Police Station 11 para tener grande lugar para man parking el día mga behikulo. Asigún kung Police Major Muhammad Mariwa, jefe del Police Station 11, nisita el iba na impounding area na Barangay Mercedes el mga impound behikulo alina dila parking area para tener sila lugar para man parking dila mga service. Pwede for the last time, request pa tayo isang beses. Parang meron pa rin isang tricycle. Pati itong mga motor, so station guard, paki-remind na lang din, ilagay natin sa tama, no? Kasi gusto natin yung mga marked vehicles natin dito sa loob para in case of emergency, yan, madali silang makalabas, yan, at saka makapark yung mga personnel ng station mismo, no? Yamang kwento tamen si Mariwa con el su mga personahe para conduci pirmi limpieza na dila estasyon kay dila este responsibilidad. Yan, sa mga roles and responsibility natin at saka yung nga sinasabi ni CD, pati yung accountability natin. Kasi nga naman, pag distracted ka, yan, nandito ka physically, pero hindi tama yung nagagawa mo, delikado ka pa makadisgrasya. Kasi yung isip mo kung saan-saan, no? Mag-focus tayo sa trabaho. So, inuulit ko for the last time, no? Asigun kung Mariwa ni Sita man focus kita con el diaton trabaho, el rules and responsibility y accountability para bueno el andanza de la estación y mga personaje. El estación manada cosa para arregla inisita tamen el limpieza y el mga cosas mga responsibilidad. Este limpieza del mga estasyon del Police mandato del City Director Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. para queda presentable el cada estación del Police. Aumento de marihuana prohibido fumar cigarrillo adentro de la estación y prohibido el tomada y borracho y kita camisa y mía onde-onde na di la estación. So number 1 dito, kailangan walang naninigarilyo dito sa
loob ng station, may mga naninigarilyo, ha? Bawal pumunta kayo rito na nakainom o lasing, ha? Yan. Kung ano man yung patakaran nandito sa station, yun ang susundin natin. Bawal magubad-ubad dito ng upper, ha? Bawal magkalat, magtapon ng basura, or mag-ihi kung saan-saan. Okay? So, mag-adapt kayo dito sa house rules ng station. Okay? Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. 5 mga pulisya recibi a letter of commendation alina Station 11 en antes aga después sila pwede agara con un persona sospechado na kaso de robo na baliwasan del pasado mga semana. El sospechado ya pretende como soldado y entra na tienda isa ka mga items inuay paga na counter y corre. El sospechado ya puede conocer como si Reynante Malbaquias, 44 años, residente del Santo Niño. Ya puede conocer arestar na el mga pulis na una follow-up operation. El mga awardees amo kanaka Police Captain Faisal Andas, Police Chief Master Sergeant Neb Abib Hajula Utam, Police Corporal Ednor Jawadin, Patrolman Jurihar Sangkula Calbi, Isipat Patrolman Jomar Tayabas, todo asignado na Station 11. Ese complemento del police, ya dale honor con el interfuerza de la estación de Ila. Buenas noches. Taki el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, incluido el cuantos parte de Mindanao hasta Visayas, el ta experiencia el efecto del Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Este ITCZ el posible leva ulan madrugada hasta mañana tarde también. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Sa Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na yun. Ano po? Super combo. Isang ice coffee ice. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Yaniga el Departamento de Educación acerca mag-informasyon ta sirkular na social media. Kinuhay mas el senior high school na siguiente school year. Tabla pa ke nuay mas moving up ceremony. Que el ase na Marso na siguiente anyo por causa nuay mas senior high school que ofrece na otro school year. El DepEd ya habla que hindi verdad. El mga notisya ta aparece na social media and best debe cree kung el mga palabra estaba mismo na departamento. Adbiti a la ahensya kinaprograma del K-12 dyan mga kosas siya mira que hindi bueno itarda man catch up mga estudyante na di ilang mga leksyon. Amo sa rason porque na mga eksaminasyon kita kundusi manada del mga tasaka bajo grado y el objeto para prepara con el estudyante para tener buen trabajo después el gradua na senior high school hindi tanto tapo de cumplir. Mucho del mga opisina, fabrika, necesita college degree. Y aquellos tienen mga experience, por eso hindi todo aquellos sa gradua senior high, el puede dayon entra trabajar. Tiene ta estudya pa, syempre, a kolehiyo para pwede lang tiene diploma. Iamo el presenta na mga employers itaman apply trabaho. Admiti el gobierno el falta facilidad como mga school buildings, falta maestro y maestra del K-12, falta training para enseñar el mga na curriculum, aumento gastos pa na familia, el aumento 2 anyo na senior high school. Mga estudyante ta sinti que bien bobochaw ya sila na gastos, mga las cosas na ta enseña na classrooms, el aumento pa el 2 anyos na school, senior high school. Pero el DepEd tabla que tiene mga medidas ta ase el departamento para enfrentar el K-12, el hinay-hinay puede tiene solusyon. Apela sila con el público para darle tiempo y entender que en todo programa él puede implementar el gobierno. Perfecto. Tapili sila para soportar con ese programa y darle confianza al sector de educación para llevar bueno
con el futuro del mga estudyante Filipino. Magbisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL di aton mga noticias para este noche, Nobyembre 17, 2025. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.